En este video estudiaremos la fisiopatología de la artritis reumatoide. Primero comprenderemos qué es la artritis, los conceptos básicos y las características generales de la enfermedad. En segundo lugar, hablaremos sobre la epidemiología, es decir, datos de morbimortalidad, estadísticas de afectación y factores de riesgo en la población. Luego hablaremos de la sintomatología, las manifestaciones de los síntomas en pacientes que padecen esta enfermedad y cómo se hace el diagnóstico. Posteriormente explicaremos los mecanismos moleculares, una explicación detallada y comprensiva de los mecanismos que desencadenan este padecimiento a niveles moleculares, celulares, de tejidos y en sistemas del organismo. Luego hablaremos de la terapéutica de esta enfermedad, qué tratamientos hay actualmente disponibles y qué posibles mecanismos deben de ser atacados para que futuros fármacos más efectivos permitan un mejor control y prevención de esta enfermedad. Como coda del video haremos un resumen presentando los aspectos más importantes aprendidos en el mismo. Espero que lo disfruten. La artritis es una afección reumática, por lo que hablaremos primero de este tipo de padecimientos. Las enfermedades reumáticas son aquellas que afectan al sistema esquelético y/o al sistema muscular, que juntos forman el sistema locomotor. Según la Sociedad Española de Reumatología, SER, existen más de 250 enfermedades y afecciones reumáticas. Entre ellas podemos citar a la artritis psoriásica, reactiva, viral y reumatoide. Está también la fibromialgia, el lupus eritematoso, sistémico, la enfermedad de Lyme, la artrosis y el reumatismo palindrómico, entre otros. La palabra artritis viene de dos componentes de origen griego, un prefijo artros, que significa coyuntura o articulación. Por otra parte, el sufijo itis, que significa enfermedad que afecta a. Siendo la artritis, pues, la enfermedad que provoca la inflamación o la degeneración de una o más articulaciones. El grupo de enfermedades asociados a artritis comprenden más de 100 padecimientos. Una clasificación propuesta por organismos de salud la agrupa según la causa de afectación. Y tenemos la artrosis u osteoartritis, la cual es la más común y es una enfermedad degenerativa. Luego tenemos el tipo de artritis inflamatoria como la reumatoide, la cual afecta a articulaciones pequeñas usualmente y es una enfermedad autoinmune. La artritis de origen metabólica es la causada por acumulación de metabolitos en las articulaciones, como es el caso de la gota, en la cual se debe a la acumulación de ácido úrico. Por último tenemos la artritis debida a las infecciones o artritis séptica, causada por virus o bacterias como en el caso de la enfermedad de Lyme. La artrosis y la artritis reumatoide son las afecciones reumáticas más comunes y conviene diferenciarlas. La artrosis es una enfermedad degenerativa que afecta al cartílago articular. La artritis de origen autoinmune afecta a la membrana sinovial. La artrosis se asocia con la vejez, mientras que la artritis reumatoide puede aparecer a cualquier edad, es más común entre los 20 y los 40 años. La artritis afecta a varias articulaciones pequeñas y de forma simétrica. La artrosis puede aparecer en articulaciones mayores como la columna o cadera, no es simétrica. La rigidez suele ocurrir en las mañanas en la artrosis, dura poco, pero en la artritis puede durar más tiempo, incluso horas. El ejercicio ayuda a reducir el dolor en la artritis. En la artrosis el dolor empeora con la movilidad y mejora con el reposo. Epidemiología. Las afecciones articulares se presentan en la población en todas las regiones del mundo. Según registros del Global RA Network, la artritis afecta a más de 350 millones de personas en el mundo, lo que representa un 4.4% del total mundial de habitantes, sin distingo de etnia, edad, sexo o ubicación geográfica. La artritis reumatoide tiene una prevalencia del 0.2 al 5% en poblaciones en dependencia de factores genéticos. Reportes del Centro para el Control de Enfermedades CDC de Estados Unidos indican que 1 de cada 4 adultos tienen artritis.
Además, dado que se estima que el 70% de los pacientes con artritis reumatoide experimentan destrucción irreversible de sus articulaciones en el primer año de aparición de la enfermedad, es una causa común de incapacidad laboral temprana. La permanencia de la enfermedad tiene una distribución variable por región. En Canadá y Estados Unidos representa un 0.8 y 1.1% respectivamente. Como dato curioso, en la población nativa americana tiene una incidencia de hasta un 5.3% de la población. En los países del norte de Europa, la afectación es del 0.5 al 1%. En Asia y África es menor, con un 0.15 y 0.35% respectivamente. En Latinoamérica, Argentina reporta un 0.9 y Brasil un 0.45%. Datos del INEGI indican que en México la afectación es del 1.6% de la población, lo cual varía en los distintos estados, siendo los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo los más afectados con 2.8% poblacional, y la incidencia disminuye a un 1% en otros estados como Nuevo León y Ciudad de México. Factores de riesgo. El factor intrínseco más importante es la genética. En este contexto se han identificado más de 100 locis que aportan riesgo para artritis reumatoide. Las asociaciones más fuertes están relacionadas con el antígeno leucocitario humano DRB1 dentro de la región HLA, donde hay una secuencia de aminoácidos denominada epítopo compartido. Esta región específica es la que incrementa el riesgo para desarrollar artritis reumatoide. Adicionalmente, hay otros genes que aportan susceptibilidad. Estos incluyen la CTLA4, la STAT4, la TRAF1-C5, PAD1-4, PTPN22, por mencionar algunos. Más adelante nos enfocaremos en el papel crucial de la enzima PAD. El riesgo aumenta con la edad y la máxima incidencia se observa en el grupo que va desde los 65 años a los 80 años. Respecto al género, afecta 2 veces más a las mujeres que a los hombres, y en algunas regiones 3 de cada 4 pacientes con artritis reumatoide son mujeres. De especial importancia resulta mencionar el tabaquismo como un factor de riesgo, pues la evidencia lo señala como el factor más incidente en la artritis reumatoide. La relación es dosis dependiente e interactúa con la presencia de alelos de epítopos compartidos para incrementar el riesgo de manera importante, hasta 21 veces más riesgo en fumadores con 2 copias del epítopo compartido versus no fumadores sin epítopos compartidos. En individuos con sobrepeso, un índice de masa corporal mayor a 30 incrementa el riesgo en un 15%. En cuanto a nutrición y dieta, algunos estudios observacionales establecen que la ingesta de pescado y ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga puede estar asociado a un menor riesgo. Por el contrario, el consumo de carnes rojas y bebidas azucaradas se relaciona con un aumento en el riesgo de padecer artritis reumatoide. También es conocido que la lactancia materna y la actividad física pueden actuar como factores protectores que disminuyen el riesgo de padecer esta enfermedad. Evidencia apunta a que un incremento en el desarrollo de artritis puede verse favorecido por condiciones como la inflamación crónica de las mucosas, las alteraciones en el microbioma, las infecciones virales, exposición a inhalantes ambientales como sílice, la proximidad a zonas de tráfico, el estrés y estrés postraumático y el uso de algunos medicamentos como las estatinas. Sintomatología. La fatiga suele ser el primer síntoma en manifestarse, causando que la persona se sienta extremadamente cansada y sin energía, debido a la reacción del cuerpo a la inflamación de las articulaciones. La fiebre leve puede ser causada por la inflamación y es una señal temprana que a veces acompaña la fatiga. Una tercera señal de alerta temprana es la pérdida de peso inexplicable. Cuando alguien se siente febril y fatigado puede perder el apetito. Otra señal temprana es la rigidez articular que ocurre en una o dos articulaciones menores, a menudo en los dedos. Puede aparecer lentamente pero durar varios días. La sensibilidad en las articulaciones de manos y pies es una señal temprana típica de artritis reumatoide. El dolor articular en los dedos, muñecas y los pies es una señal de artritis. La inflamación tiende a ser más evidente con el progreso de la enfermedad, pero una inflamación sutil puede ser una señal temprana.
El enrojecimiento ocurre porque la inflamación hace que los vasos sanguíneos de la piel circundante se ensanchen. El calor causado por la inflamación puede presentarse antes del enrojecimiento e hinchazón como una señal temprana. En las primeras etapas de la artritis reumatoide, una persona puede notar que tiene problemas para mover la muñeca hacia adelante y hacia atrás. Más adelante, el daño articular puede afectar ligamentos y tendones, lo que dificulta doblarlos y enderezarlos. Es habitual experimentar síntomas en las articulaciones en ambos lados del cuerpo. Ya cuando la enfermedad progresa mucho, puede ocurrir deformación de las articulaciones afectadas, inflamación de ganglios, afectación de otros órganos del cuerpo y, por supuesto, no olvidemos la depresión, debido a las complicaciones mencionadas y la pérdida de la capacidad de realizar tareas habituales o importantes en el día a día. Diagnóstico. En las etapas tempranas, la artritis reumatoide es difícil de diagnosticar, dado que los síntomas tempranos son similares a los de muchas otras enfermedades. Durante la exploración física, el médico revisará las articulaciones para detectar hinchazón, enrojecimiento y temperatura, evaluando también reflejos y fuerza muscular. En análisis de sangre, las personas con artritis reumatoide suelen tener una alta velocidad de sedimentación globular y un nivel de proteína C reactiva elevado, como respuesta del proceso inflamatorio. Otros análisis de sangre comunes buscan anticuerpos reumatoideos y antipéptidos cíclicos citrulinados. En algunos casos, el médico puede recomendar radiografías para ayudar a controlar el avance de la artritis reumatoide. Las pruebas por ecografía o resonancia magnética nuclear pueden ayudar al médico a determinar la gravedad de la enfermedad en el cuerpo. Mecanismos moleculares. Las proteínas están formadas por largas cadenas de aminoácidos. Nuestro cuerpo ocupa solo 20 aminoácidos para codificar las proteínas. Sin embargo, una vez formada la proteína, puede haber cambios en los aminoácidos en un proceso llamado modificación post-traduccional, pudiendo ocurrir carboxilaciones, metilaciones, entrecruzamiento por puentes disulfuro, hidroxilaciones, acetilaciones, fosforilaciones y otras más. Muchas veces este proceso es necesario para la conformación correcta de una proteína y que ésta cumpla su función. Estos cambios pueden convertir a alguno de los 20 aminoácidos canónicos en aminoácidos proteicos modificados. En esta figura, los grupos en color azul indican el cambio químico que ha sufrido el aminoácido. Tenemos, por ejemplo, la fosfoserina y fosfotreonina, la hidroxiprolina, la metillicina y la citrulina, en quien enfocaremos nuestra atención. La citrulina es de importancia biológica, pues es un aminoácido presente en el ciclo de la urea. Su nombre proviene del latín citrullus, nombre dado a la sandía, pues en 1914 Koga y Odake la aislaron de esta fuente que la contiene en alta concentración. La citrulina y derivados aparecen en algunos productos para entrenamiento físico, pues supuestamente ayuda contra la fatiga muscular. Sin embargo, ya dentro de una proteína, la citrulina se deriva de una modificación del aminoácido asparagina por la acción de la infame enzima PAD, que usando iones calcio transforma el grupo amino de la asparagina en carbonilo. Esto también modifica la carga positiva de este entorno de la molécula a una carga neutra. Estas modificaciones pueden causar cambios no deseados en la estructura secundaria y terciaria de una proteína, afectando su función. Como hemos visto, algunos factores como fumar, la exposición de partículas contaminantes y un exceso de especies reactivas de oxígeno o radicales libres pueden causar que se activen canales de calcio y que estos iones, que están en mayor concentración fuera de la célula, ingresen, sobreestimulando la acción de algunas enzimas como la peptidil-arginina dehiminasa o PAD, las cuales deben mantenerse a raya y muy controladas, pues causan modificaciones post-traduccionales no deseadas en proteínas. Pero, ¿por qué es malo que ocurra esto? Pues un incremento en la actividad de la enzima PAD es uno de los detonantes para la aparición de varias enfermedades como la artritis reumatoide, enfermedad de Alzheimer, esclerosis múltiple, lupus, enfermedad de Parkinson y cáncer. Entonces, ¿para qué existe esta enzima en nuestro cuerpo si es tan peligrosa? ¿Tendrá algún beneficio? Pues sí, la enzima PAD4 puede ingresar al núcleo celular
y tiene un rol en la regulación genética vía modificación epigenética de histonas, especialmente la H3. La enzima PAD2 se encuentra en varios compartimentos del cerebro y está implicada en la formación de mielina y plasticidad dentro del sistema nervioso central. Sin embargo, la elevada actividad de la PAD2 y la PAD4 causa neurodegeneración y muerte de células neuronales. Por tanto, la actividad enzimática de las PAD debe estar muy regulada, pues causan daños tremendos si se expresan de más. El colágeno es el componente más abundante de la piel y huesos. Si ampliamos una cadena de aminoácidos en el colágeno veremos que tiene 3 en abundancia: la glicina, la prolina y la hidroxiprolina, pudiendo estar otros como la asparagina, la cual, como sabemos, es atacada por la enzima PAD citrulinándola. Nuestro sistema inmune tiene células especiales como los macrófagos y células dendríticas, las cuales patrullan continuamente en busca de elementos extraños en nuestro cuerpo, llamados antígenos, y si detectan un cambio expresan un anticuerpo específico para ese antígeno. Al detectarlo, estas viajan hacia los nódulos linfáticos y expresan el antígeno a las células T, las cuales estimulan a las células B cercanas. Estas proliferan y se diferencian en células plasmáticas, las cuales producen autoanticuerpos específicos contra antígenos propios. Al propio tiempo, la activación de los linfocitos T induce la producción de linfocinas como la interleucina 2 y 4, interferón gamma y factor inhibidor de la migración de los macrófagos. En el líquido sinovial liberarán citocinas como el interferón gamma, interleucina 17, lo que recluta más células inflamatorias como los macrófagos, que producen más citocinas como la TNA-alfa e interleucina 1 y 6. Con el progreso de la enfermedad se crea una mayor respuesta autoinmune, viajando más células a través de los vasos sanguíneos hacia las articulaciones. En el líquido sinovial, los macrófagos y neutrófilos liberarán más citocinas. Más adelante se dañarán más células sinoviales, liberando cuerpos apoptóticos que desencadenarán más inflamación. Células del sistema inmune seguirán liberando anticuerpos y las células del revestimiento de la articulación, llamadas sinoviocitos similares a fibroblastos, proliferarán, creciendo hacia el espacio articular, regándose a través de la superficie del cartílago. Estas células secretan enzimas degradadoras que erosionan el tejido del cartílago. El hueso también se erosiona, pues los osteoclastos que contribuyen al recambio óseo normal se vuelven hiperactivos. La erosión ósea causa destrucción e inflamación articular, provocando dolor severo, restricción de movimiento y, en el peor de los casos, deformaciones articulares. Tratamiento. La medicación debe iniciar inmediatamente tras el diagnóstico. Las drogas antirreumáticas modificadoras de enfermedad, o DMARDs en inglés, deben administrarse de inmediato y son la primera opción. Cuanto antes se trate a los pacientes, mejor pronóstico tendrán. La medicina DMARD más importante es el metotrexato, con potentes efectos antiinflamatorios a partir de inhibición enzimática. Si el metotrexato no es suficiente, hay contraindicaciones o efectos secundarios, se recomiendan la sulfasalazina, la hidroxicloroquina y el leflunomide. Usualmente son mejores combinadas. Otros tipos de medicinas son los antifactores de necrosis tumoral, anti-TNF, dado que las medicinas anteriores no sean suficientes. Usualmente se dividen en 5 grupos: adalimumab, certolizumab, golimumab, infliximab, los cuales son anticuerpos monoclonales, y el etanercept. Pueden administrarse verificando que el paciente no tenga tuberculosis. Otro grupo de medicinas son los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, AINE en español o NSAIDs en inglés. Puesto que los DMARD toman alrededor de 6 semanas en dar el efecto deseado, las AINE se dan en conjunto mientras tanto, pues estas tienen un efecto casi inmediato. Los corticosteroides son una opción cuando los AINE no son suficientes, pero deben de ser administrados cuidadosamente y no por mucho tiempo, pues tienen efectos secundarios. Finalmente, si todos los medicamentos fallan, la cirugía es la última opción y se puede realizar una cirugía de reemplazo de articulación o una sinovectomía. Bien, como un resumen rápido,
La artritis reumatoide es un desorden inflamatorio sistémico de origen autoinmune, caracterizada por una destrucción progresiva y simétrica de las articulaciones, especialmente muñecas y dedos, pudiendo afectar otras articulaciones y órganos. Está marcada por un factor reumatoide elevado y anticuerpos anti-CCP. En caso de presentar alguno de los síntomas mencionados, acudir de inmediato a un médico, ya que el tratamiento debe empezar lo antes posible para evitar las complicaciones de la enfermedad. Muchas gracias.